buenos días. Es para mí una gran satisfacción estar de nuevo aquí en este programa sobre El Salvador. Y hoy hemos hablado de diferentes aspectos de lo que está pasando en El Salvador, desde el punto de vista de los presos políticos, hemos hablado sobre la pobreza, hemos hablado sobre lo que está pasando en salud. Y también hemos hablado hasta con el Comité de Solidaridad de El Salvador, de México con El Salvador. Pero hoy queremos abordar el tema desde el punto de vista científico y académico, que me parece muy importante, porque generalmente en El Salvador se habla solo a partir de redes sociales, de una narrativa y un modelo de comunicación diferente, pero muy poco se analiza desde el punto de vista académico qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en El Salvador. Y para eso tenemos hoy un invitado de lujo, es el doctor Edgar Baltasar Landeros. Él es politólogo, tiene un magíster en estudios políticos y sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias sociales y humanísticas en cotutela por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad de Alicante. Es becario postdoctoral de la UNAM, adscrito al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Está siendo asesorado por el doctor Luis Rodríguez Castillo. Sus principales líneas de investigación son los estudios policiales, la teoría política contemporánea, y este es el tema que creo que vale la pena que hoy discutamos con Edgar, y la historia reciente de El Salvador. Es actor también del libro Ciudad y Ciudadanía en El Molino, Iztapalapa, en el 2020. Pero recientemente, la semana pasada, se le publicó a través de Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el último libro de él que se llama, y del cual vamos a estar platicando en este día, se llama Desinformación y Autocracia, El Salvador de Nayib Bukele. Agradezco a Edgar la oportunidad de ver desde esta perspectiva más política, académica, qué es lo que está pasando en El Salvador, que para nosotros es muy importante que se entienda en México, ¿verdad? Desde todos los puntos de vista, porque creo que es parte de la historia de América Latina, de lo que tenemos que aprender a hacer bien y a hacer mal. Y sobre esa base, para mí es un lujo tener a Edgar. Su libro, si uno puede resumirlo, plantea varios conceptos que yo voy a ir preguntando. Creo que el concepto de populismo autoritario, de fascismo contemporáneo, muy de boga hoy con el presidente Trump en Estados Unidos, pero además con Bolsonaro, Milei, también la nueva derecha en América Latina, ¿no? Que está resurgiendo con Noboa en Ecuador, con Rodrigo Paz en Bolivia, con la casi realidad de que el presidente en Chile va a ser el presidente Kast, y con otra noticia reciente en Honduras, en Centroamérica, que también se regresa a una posición o una perspectiva de derecha. También otros conceptos importantes del libro, es para animarlos a que lo lean, es sobre desinformación como herramienta política. La parte más importante, que es la que vamos a desarrollar ahora, es la deriva autoritaria en El Salvador, ¿verdad? Que tiene varias etapas y que Edgar las analiza
muy concienzudamente. Y también otro punto muy importante y es el estado de sección y la propaganda en el gobierno de Bukele. Y por último, que me parece muy importante en términos de América Latina, es las lecciones que debemos de aprender sobre los riesgos para la democracia y los derechos humanos en los países de América Latina. Gracias, Edgar, por permitirme tener este espacio contigo y con los televidentes que escuchan y que ven en las entrevistas a través de la 4TV. Quisiera preguntarte en primer lugar, ¿y qué te llevó a escribir este libro? ¿Por qué consideras urgente analizar el fenómeno de Bukele? Yo sé, porque he visto muchos artículos que tú has escrito sobre El Salvador, que uno podría categorizarte como un especialista en El Salvador. Y eso me encanta, porque generalmente la historia reciente de El Salvador se ha escrito por pedazos y tu libro es como que integra todas las partes, lo cual me parece muy interesante. Te consideras un salvadoreñista quizás. Así que, ¿qué te movió a estudiar y a analizar y hacer este libro? Edgar, y muchas gracias de nuevo por tu presencia en esta entrevista. Eh, ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar ahora a la distancia. Muchas gracias por la invitación. Sobre qué me motivó a escribir este libro, yo diría que fueron tres cosas. La primera de ellas es una trayectoria que he seguido, son los estudios sobre seguridad y violencia en América Latina y particularmente en El Salvador, ¿no? Yo empecé hace algunos años estudiando la Policía Nacional Civil, este proceso de fundación de una nueva institución policial después de un conflicto armado, todo lo que se había escrito sobre ello. Hice una tesis doctoral sobre eso y me interesó escribir este libro justamente para identificar cómo con el régimen de Nayib Bukele hay una, por decirlo así, la sepultura de un sistema malherido, ¿no? Particularmente de seguridad. Ese fue un interés muy particular sobre el tema de seguridad y la policía. Otro tema de interés fue el identificar el régimen de Nayib Bukele académicamente, no solamente por su valor intrínseco, es decir, en sí explicar por qué un dictador es tan popular, o bueno, cada vez menos, pero lo sigue siendo. ¿Por qué se instaura un régimen autoritario con tal popularidad y con tal apoyo popular? ¿No? Es un problema clásico que está desde las reflexiones de Platón y Aristóteles sobre la demagogia o sobre la perversión de las repúblicas. Entonces quise adentrarme a esa pregunta: por qué este régimen autocrático genera tantas simpatías, ¿no? Ese fue un segundo elemento. Y el tercero fue que se dio la oportunidad de una convocatoria de Claxo, donde invitaron a que se hicieran propuestas de elaboración de ensayos sobre desinformación y fake news y cómo afecta ese fenómeno a la democracia. Entonces ahí logré conjugar estos dos intereses sobre la seguridad y sobre la popularidad del régimen autoritario y planteé la posibilidad de hacer este libro sobre la deriva autoritaria en El Salvador y el rol que ha jugado dentro de las muchas aristas que tiene este proceso, los mecanismos de desinformación y de propaganda del régimen de Bukele. Entonces, esos tres intereses fueron los que terminaron en este libro. Sí, qué bueno que pudo hacer el ejercicio de escribir e integrar en un solo libro una serie de características sobre el caso del régimen salvadoreño. ¿Y cómo conectarías tú el caso salvadoreño con la especie de ola de autoritarismos o populismos en América Latina? ¿Cómo lo ves tú, verdad, en este contexto actual? Sí, en el libro van a encontrar, es el segundo capítulo, donde trato de conceptualizar
cómo el régimen de Nayib Bukele puede ser interpretado a partir de las diferentes teorías populistas, ¿no? Ahí mi propuesta es que, y no es solamente mía, hay varios investigadores que así lo proponen, que la categoría populista ya es tan amplia, donde entraron desde Evo Morales y Correa hasta Chávez, López Obrador, el mismo Bolsonaro, Trump, Bukele. Es decir, que una categoría que se amplió tanto para que entraran personajes políticos tan disímbolos, ya la hace menos funcional. Hice una revisión de literatura sobre ese concepto del populismo y encontré que hay muchísimas teorías, mínimamente 7, intenté contrastar con el fenómeno Bukele y prácticamente todas, salvo las teorías de la CLO, o los populismos clásicos en América Latina que son más afines a concepciones políticas de izquierda, pues esas no cuadraban, ¿no? Con Bukele, pero las demás sí. Entonces mi propuesta es a partir de una lectura de una propuesta a su vez de Enzo Traverso, que en fenómenos como lo que estamos viviendo en América Latina con Novoa, con Ese es Milei, de en el caso origen de Bukele, lo que muy pero no sé si me probablemente quiere avisar va a que suceder empiece otra o vez se va a la respuesta. comprobar ahora en Honduras. Sí, tal vez puedes empezar un poco con lo que hablabas del concepto de populismo y tal vez diferenciando lo que tú llamaste en el libro populismo de derecha y populismo de izquierda, ¿verdad? Para contextualizarlo en el término de América Latina. Vaya, el populismo como categoría y dadas las diversas teorías que ya existen, como ahí las enlisto en el libro, como los populismos clásicos, el enfoque ideacional, el enfoque estratégico, el enfoque discursivo, el enfoque de la CLO, etcétera, esa diversidad de usos de la categoría hace que entren personajes muy disímbolos, desde Trump hasta Bolsonaro pasando por López Obrador. Entonces, en ese amplio espectro hay que identificar para no meter en el mismo costal, por decirlo así, personajes y proyectos tan disímbolos, recurrir a la identificación ideológica. Entonces ahí encontramos que un régimen populista como el de Nayib Bukele, pues se asemeja más o tiene muchísimas características de un régimen de derecha, ¿no? Antiderechos, particularmente con una reivindicación del populismo punitivo, del castigo, ¿no? De la anulación de las disidencias, elementos discursivos de apelación sobre todo a Dios, a una idea de pueblo, a la construcción de un enemigo interno como evidentemente las pandillas, pero también la oposición política, ¿no? Los mismos de siempre, etcétera. Entonces, identifico que se puede caracterizar como un populismo de derecha y ahí una lectura que me sirvió mucho fue identificar las nuevas concepciones desde América Latina que proponen que el populismo de derecha más bien es una expresión de un neo o posfascismo, ¿no? Es decir, que como populismo es todo, podríamos identificar estas expresiones de la vieja nueva derecha. Me refiero a vieja nueva derecha porque reedita prácticas, ¿no? Entonces ahí en el libro ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, un régimen como el de Bukele le gusta mucho lo espectacular y las luces, los renders, entonces uno pensaría que es algo muy novedoso, pero pues ahí yo hago unas citas del gran dictador y de algunas ejemplos cinematográficos de propaganda nazi, ¿no? Donde las luces, las grandes obras, todo eso no es necesariamente algo inédito, ¿no? Entonces, la propuesta teórica es identificar que un régimen como el de Nayib Bukele, pues tiene elementos de un nuevo radicalismo de derecha que no tiene necesariamente, por ejemplo, campos de concentración, pero tiene centros de contención. No tiene gulags, pero tiene el centro de confinamiento del terrorismo y las cárceles saturadas, ¿no? No tiene la propaganda que tenían los viejos fascistas en la radio, como Luther Thomas, que cito a partir del análisis de Theodor Adorno, pero tiene X, ¿no? O tiene el uso de las redes sociales. Entonces, la propuesta es identificar que en esta emergencia de personajes autoritarios desde la derecha, sería más preciso identificarles a partir de estas categorías que reeditan las prácticas de las viejas derechas que se han identificado como neo o posfascista. Neo significa que es un nuevo fascismo y posfascismo es una propuesta de Traverso que él conceptualiza que
el fascismo ya pasó, tuvo su régimen de historicidad en el siglo pasado, y lo que estamos viendo ahora es una reedición de una matriz. La matriz sigue siendo racista, xenófoba, excluyente. Entonces, estos movimientos, estos personajes de derecha siguen reivindicando esos valores, pero vivimos en el siglo XXI, entonces le llamamos de otra forma, ¿no? Es decir, populista de derecha o postfascista. Entonces, por ahí va la propuesta teórica, y la evidencia empírica, pues ahí está, ¿no? Tenemos personajes como los que ya he citado que reeditan esos principios, esos antivalores, esas concepciones que reivindicaban los viejos fascistas, ¿no? Ya. La realidad es que ahorita hiciste casi un resumen teórico de lo que es el libro, ¿no? Y yendo un poco en la parte más específica para explicar al público, cuando tú hablas de autoritarismo punitivo salvadoreño, ¿a qué te refieres en específico? Punición significa castigo. Punitivo, ¿no? Y autoritarismo. Y después, si quieres, vemos cómo esto se convierte en el populismo y cómo después en la parte de fascismo que tú conceptualizas para el caso salvadoreño. Sí, exacto. Considero que el régimen de Nayib Bukele es un paradigma, es un emblema del populismo punitivo. Esto significa que en una sociedad optó por suspender garantías, como sucede en el régimen de excepción, optó Ajá. por identificar enemigos que deben ser castigados y que no merecen en primer lugar ser identificados como personas sujetos de derechos, ¿no? Entonces, ha sucedido a cabalidad en El Salvador, donde opera lo que la literatura, los abogados conocen como un derecho penal del enemigo, que implica que al enemigo no le vas a respetar derechos humanos, vas a suspenderle garantías, vas a tener un régimen excepcional, que en una dictadura como la de Bukele, donde ya no hay contrapesos, donde ya no hay control judicial, donde ya no hay debido proceso, eso es lo que Mm. opera. Opera un ejercicio de venganza social y de castigo. Entonces, el hecho de esta propaganda que ha sido muy famosa en el mundo, de presentar a los reos amontonados, rapados, Ah, humillados, forma parte de la estrategia propagandística, pero también forma parte del apuntalamiento de un régimen punitivo. A eso me refiero con populismo punitivo, que también tiene una característica importante que abordo desde el primer capítulo del libro, y es que ese populismo punitivo no lo inventó Bukele, y no mm, es del todo inédito. Entonces hubo en el pasado, los gobiernos de Arena y del FMLN, estrategias que no fueron no operaban en dictadura, porque El Salvador no era una dictadura, era una democracia deficitaria, pero era democracia que se estaba construyendo. Pero estas medidas de castigo las creó en el pasado reciente Arena, con la mano dura y la supermano dura, ¿no? El sí, FMLN correcto. hizo algunas estrategias importantes preventivas, de proximidad, la filosofía de policía comunitaria, pero particularmente en el segundo gobierno las medidas extraordinarias fueron un mini régimen de excepción, un experimento carcelario de mano dura, ¿no? Aunque no se llamara mano dura, ¿no? Aunque se llamaran medidas Ya. extraordinarias, que si bien se implementaban desde mecanismos jurídicos, pues sí era una implementación por la vía judicial del castigo. Lo que hace Bukele es exacerbar todo aquello que ya se practicaba, incluso de manera legal, él aplicándolos ya con un orden jurídico que ya no existe, ¿no? Es decir, el castigo en El Salvador lo dirige y lo decide el soberano por arriba de la ley, por arriba de un orden jurídico que decía, no te puedes reelegir, no importa, que decía, tienes que aprobar cambios constitucionales en 2 legislaturas, ya no importa. Es decir, Ya. ya las garantías constitucionales, procesales, un orden jurídico para castigar legalmente ya no existe. Pues ahora se castiga, sobre todo ponderando el espectáculo, o sea, es decir, un castigo que se vea, una humillación visible del enemigo, ¿no? Y eso se traslada no solamente a los presos y a los pandilleros, y dicho sea de paso a los inocentes, que hay muchísimos en prisiones, sino que también se señala con linchamientos mediáticos a opositores, ¿no? Entonces, defensores de derechos humanos, funcionarios de los gobiernos anteriores, pues todos ellos merecen castigo, merecen un Ya. señalamiento público de acuerdo con este paradigma, que también quisiera apuntar, que algo que también señalo en el libro, que no es nada más objeto de un líder autoritario como Bukele,
sino de una sociedad receptora que también en un sector Mm, importante pide ese castigo y está feliz con ese castigo, ¿no? Entonces, sí. había una Ujú. tierra fértil para que ese populismo punitivo se instaurara. Hay una frase, tomando esta última parte que estás tú diciendo ahorita, y yo creo que va más allá del Salvador, pero hay una frase en tu libro que dices, Bukele es popular porque el autoritarismo, el militarismo y la sed de venganza lo son, ¿cierto? Sí. A ver, explícanos, por favor, Edgar, cómo es eso? Ajá. Sí, les puedo explicar con algo que he revisado recientemente. El libro tiene muy poco que se publicó, es de libre descarga, se puede encontrar en el repositorio de Claxo. Entonces hice un rastreo sobre cómo lo han publicado, qué reacciones hay. Entonces me encontré que hay en sitios de Facebook, en redes sociales, hay personas que lo han compartido y hay muchos comentarios negativos, ¿no? De personas que no lo han leído, seguramente no lo van a leer pero que están predispuestas a decir, hey, aquí alguien está atacando a mi líder, alguien le dijo autócrata o dice que hay desinformación. Entonces, sin siquiera descargar el archivo, nada más con ver el título, hay una Sí, descalificación de muchas opiniones, no sé si sí, algunos sean troles, otros sean reales, donde reivindican con falacias ad hominem la experiencia personal al decir, bueno, esta persona escribió un libro contra Bukele, no, no es contra Bukele, es un análisis sobre cómo de acuerdo con la academia y con las categorías disponibles y con la información disponible, se caracteriza a este régimen. Entonces, lo que uno encuentra es que ya hay una predisposición, en algunos sectores de la sociedad salvadoreña a partir de lo que identifican como un beneficio, que es decir, algo que no podemos negar y que en el libro no se niega en ningún momento, es que la percepción de inseguridad ha bajado drásticamente en El Salvador, que los homicidios con todo y el subregistro y la opacidad que existe están a la baja y que tienen unos mínimos históricos para El Salvador contemporáneo. O sea, todo eso es real. Y la falacia ad hominem que se utiliza mucho es, yo ya me siento seguro, ya puedo salir a la calle, ya no me asaltan, ya no me extorsionan las pandillas, ya hay menos homicidios. Todo eso es verdad, pero también esa identificación de esa experiencia personal lo que hace es invisibilizar todo lo que es real respecto a la suspensión del orden constitucional, a que, como yo decía, las personas inocentes pueden ser capturadas y pueden pasar años literal sin tener un debido proceso, todos esos efectos negativos. Lo que yo señalo de que es popular la mano dura, que es popular el militarismo, eso se puede identificar como aquella tierra fértil donde echó raíces el árbol punitivo, ¿no? Es decir, ya había un descontento social legítimo y real de una sociedad victimizada por las pandillas, de unos gobiernos que no lograron resolver ese problema, que en algunos casos incluso lo agravaron. Las políticas de mano dura de Arena lo que hicieron fue exponenciar el problema, ¿no? Más que mitigarlo. Entonces me refiero a que la popularidad de esa mano dura, de esa sed de venganza, de esa predilección por el castigo, pues ya estaba ahí, ¿no? Lo que hacía falta era que alguien prendiera la mecha del castigo para que muchas personas pues celebraran como lo han celebrado hasta el momento, ¿no? El decir que eh, prefieren que se suspendan garantías y que se suspenda la democracia porque a cambio se sienta seguridad, es vaya, una cultura política autoritaria que era precedente a Bukele, ¿no? Entonces, lo que hizo Bukele fue capitalizarla. Pues a eso me refiero con la popularidad de lo que Teodoro Adorno decía, que para que el discurso fascista funcione, tiene que haber un público predispuesto con valores fascistas autoritarios, ¿no? Entonces, lamentablemente en El Salvador, en este proceso de derechización de la sociedad, pues hay una audiencia que quería oír lo que Bukele les está diciendo, ¿no? en esto hay un peligro que yo creo que va más allá en esta fase, que va más allá de El Salvador, de Bukele, digamos. Hay una tendencia y generalmente a veces se dice, es que este país lo que necesita es un Bukele, pero son de las medidas de este tipo de autocráticas, punitivas, ¿verdad? Entonces hay una tendencia en América Latina.
los modelos neoliberales crearon una serie de marginación y desigualdades muy grandes, ¿verdad? Que necesariamente creó problemas de seguridad en casi todos los países de América Latina, ¿verdad? Y hay sobre esta base una tendencia a creer que estas soluciones son bien fáciles. Yo en tu libro recuerdo mucho las encuestas últimas de la UCA y todo eso, donde la gente se pronuncia por la pena de muerte, se pronuncia por una serie de aspectos que aparentemente son lo que van a salvar del problema de inseguridad, ¿verdad? Trabajar el problema de inseguridad desde la perspectiva de sus raíces y de la posibilidad de retomar una agenda diferente que permita ir para atrás, cuesta mucho, ¿verdad? Estas son medidas más rápidas, fáciles y tienen eso que tú dices, ¿no? Ese éxito aparente. Entonces, y en esto, ya lo has tocado ya en la entrevista, pero ¿tú crees que las redes sociales son una nueva forma de desinformación y creación de poder? Y estoy hablando sobre los comentarios que te han hecho del libro, ¿no? Cuando vas sondeando lo que está pasando, ¿verdad? Te preguntaría, ¿hay mecanismos de desinformación? En el caso de Bukele es bien claro, ¿no? Hay un ejército de gente que está detrás y que es la que, por ejemplo, ha comentado tu libro en gran parte, ¿no? ¿Verdad? Y que hay en varias partes de otros países. ¿Es efectiva esta estrategia política para crear ese tipo ya hablemos entonces del concepto del fascismo, ¿verdad? En el sentido del neofascismo, digamos, o el fascismo del siglo XXI que tú dices. Sí, sí, las redes sociales son un medio, ¿no? Pero también son el medio de resistencia de programas como este, ¿no? Justamente, o sea, así como hay influencers propagandistas del autoritarismo, hay influencers del contradiscurso, ¿no? Por llamarlo así. Entonces, yo creo que algo importante es considerar justamente las redes como lo que son, como medio, y no necesariamente como el fin o el mensaje en sí mismo, porque Bukele y su régimen lo han entendido muy bien porque las redes sociales quizás son lo que ha sido más visible en el mundo, que posicionó su personaje, incluso hasta la caracterización misma, ¿no? De hacer una figura, ¿no? Físicamente me refiero. Sin embargo, lo que este régimen entendió muy bien es que llegar a las mentes y corazones, como decía los gringos en las guerras psicológicas, lo Ah, hicieron con todos los medios disponibles. Entonces, en El Salvador, yo analizo en el último capítulo del libro un medio tradicional, que es el periódico, ¿no? Entonces, ajá. el régimen entendió que tenía todavía que meterle al Canal 10, meterle a Radio El Salvador, meterle a Diario El Salvador, a los medios tradicionales en su estrategia de desinformación, porque mucha gente, si bien un influencer como el mexicano que fue a hacer propaganda del Secot tiene millones de audiencia, también hay muchas personas en El Salvador que no necesariamente consumen esos productos, ¿no? Pero entonces esta estrategia está muy afinada porque copa todos los medios disponibles, ¿no? Incluso en el trabajo en territorio con los cubos, con el personal del partido de Estado, etcétera, pues está muy en boga el decir este apoyo social o esta política pública en territorio viene desde casa presidencial. Entonces, el caso de centralizar todo desde los mercados, la recolección de la basura, anular toda estrategia, todo ejercicio público local, como existiría en cualquier democracia del mundo, es al mismo tiempo esa estrategia de desinformación. Entonces, las redes sociales sí son muy importantes, son el medio de medios, por llamarlo así. Sin embargo, lo más importante que ha instaurado este régimen de desinformación es los mensajes, ¿no? Entonces, las estratagemas de El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental, El Salvador fue el país que mejor manejó la pandemia, o todas esas mentiras posicionadas están en redes sociales, pero también están en la calle, también están en el Canal 10, también están en Diario El Salvador, están por todos los medios disponibles, ¿no? Entonces yo creo que el hacer frente a esas estrategias de desinformación están en un mejor uso de las redes sociales, pero también en una mejor comunicación en todos los demás aspectos, ¿no?
Las redes sociales, sí, como tú lo dices, pues puede ser una herramienta eh, utilizada para cualquier tipo de, pero en este caso, vemos a alguien que sí ha utilizado muy bien las redes sociales para la desinformación, quizás ese es el punto. Pero me encantaría un poco ya y ir un poquito más a la parte teórica y eh, cuando tú afirmas el populismo de Bukele es el neofascismo, ¿no? Esto es muy importante porque es una conclusión teórica que tú haces, ¿verdad? Y toma sobre esa base ciertas categorías conceptuales. Y generalmente uno, al leer la caracterización de los regímenes últimamente, hemos estado yendo a categorías bien diferentes. O sea, estoy hablando, si tú vas al Latinobarómetro, si vas a otras, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la situación de la región, todas estas caracterizaciones sobre los regímenes de Centroamérica, generalmente las categorías que se utilizan, esto de híbrido, son categorías bien diferentes. ¿Qué te hace la diferenciar entre una cosa y la otra? Porque tú retomas el planteamiento desde la perspectiva del fascismo, del neofascismo o fascismo del siglo XXI. El populismo creo que sí se estudia en estas otras categorías que te estoy diciendo, pero ¿por qué? ¿Cómo te diferencias de eso? ¿Por qué crees que es la mejor categorización en el caso salvadoreño? Sí, claro, todas las elecciones teóricas son elecciones políticas, ¿no? Sí, Entonces hay una elección política liberal en la ciencia política. Yo vengo de esa disciplina, donde el fenómeno Bukele se ha analizado desde esa perspectiva liberal como una autocracia, y de hecho el mismo título del libro así aparece como autocracia. Eso obedece como para estar en esos debates, ¿no? Contemporáneos, así se sí. le llama, por llamarle así. Entonces hay una serie de fuentes y autores muy paradigmáticos, muy recurrentes. Hay un libro que es quizá el más vendido, no estoy seguro, pero no lo dudaría, que está entre los primeros 5 más vendidos en los últimos años en la ciencia política, que es un libro de Ziblatt y Levinsky que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Entonces Mm, es un libro muy, muy en boga, buenísimo, que analiza el fenómeno Trump desde esta óptica liberal, donde se identifica que una autocracia o una autocratización es el proceso contrario al de la democratización. Entonces, cuando un país transita del autoritarismo a a la democracia, se democratiza, y cuando hace el tránsito contrario se autocratiza, ¿no? Entonces, se ha identificado que el fenómeno Bukele es una autocracia. También hay estudios de política comparada. Hay un conglomerado que se llama Variedades de Democracia, que hace un ranking, ¿no? De cuáles son los países democráticos y cuáles son los autocráticos. Y El Salvador es un paradigma de autocratización acelerada, ¿no? Bueno, mm, el decir autocratización, o deriva autoritaria o régimen híbrido, es justamente una elección política liberal de la ciencia política. Ahora es bien, correcto. mi apuesta es regresemos a unos autores que a veces nos olvidamos de ellos, que Ah, para mí son fundamentales para entender lo que está pasando, mm, que es la teoría crítica mm, de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Entonces yo le ah, debo muchísimo a un dictaminador anónimo de un artículo que me dijo, mira, sí está padre tu discusión de la autocracia y todo eso, se ve que lees lo que está de moda, algo así me puso en el sí, dictamen. Me dice, sí. no de este libro, sino para otro artículo, pero me dijo, mira, fíjate que hay un señor que se llama Theodor Adorno, que escribió unos libros en los años 20, en la primera mitad del siglo XX, donde analizó a un Bukele que se llamaba Martin Luther Thomas, que era un agitador fascista, que no tenía Twitter, pero tenía radio. Entonces, si tú lees el libro de Adorno sobre Luther Thomas, te va a dar mucha luz sobre Bukele, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, bueno, ese libro yo ni lo conozco, ¿no? Yo conocía otros libros de Adorno, fui y lo busqué. Entonces ahí me encontré que la teoría crítica que a veces abandonamos, por modas o por esa lucha de paradigmas o por ese Mm, desprestigio del marxismo, ¿no? Entonces me yeah, encontré una luz ahí, en esas teorías, en esas concepciones. Entonces identifiqué que lo que estamos viviendo en el siglo XXI es una reedición de esas formas fascistas, ¿no? O sea, insisto que es otro régimen de historicidad, es otro tiempo, son otros actores,
pero el hecho de proponer una categoría como posfascismo o neofascismo entra en diálogo con esa otra literatura, ¿no? Con las concepciones marxistas y críticas. Sin embargo, para ir un poco terminando, eh, me encantaría que viéramos la perspectiva de, de este régimen de Bukele. Y lo quiero poner en el marco, y tú lo decías muy claramente, ¿no? Es una realidad de que sí, la cuestión de inseguridad ha cambiado. ¿A qué costo? Hay que verlo, ¿verdad? Pero también hay que ver, y aquí en esta entrevista que hemos estado haciendo acá, hemos visto otras partes del régimen en el sentido siguiente. ¿Qué pasa con la economía? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con la deuda, con la política fiscal? ¿Qué está pasando con la inversión, con el crecimiento económico? ¿Qué está pasando con la pobreza en el caso de El Salvador? Es una cosa increíble cómo ha aumentado a pesar de que ya había disminuido. ¿Qué está pasando con el problema de la salud, verdad? Recientemente, a bomba y platillo, inauguró una parte de medicina virtual que no soluciona el problema fundamental. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con una serie de temas importantes? Entonces, desde tu perspectiva, eh, ¿cuáles son los escenarios posibles de este tipo de régimen, no? Este, no hemos hablado, pero en tu libro explicas específicamente cómo se va el autoritarismo haciendo cada vez mayor y cómo a través de las leyes, bueno, lo que pasó en el 2020, después del 21, el 24 con unas elecciones que no eran constitucionales y con la nueva reforma que todavía tú no lo pones en el libro, ¿no? La nueva reforma constitucional, donde aparentemente, bueno, se plantea la perpetuidad y ya no. Entonces, pero de reformas aparentes con un apoyo y que tú decías al principio, un apoyo que cada vez se está deteriorando, ¿cómo ves los futuros escenarios, verdad? Eh, y en esto, eh, em, me encantaría mucho qué perspectivas tuve de este, y más en función de verlo en términos de América Latina y el contexto geopolítico. Sí, así como cité el libro este muy famoso de Ziblatt y Levinsky de cómo mueren las democracias, podríamos escribir también un libro o varios sobre cómo mueren las dictaduras, ¿no? Porque también, también las dictaduras mueren, o sea, ni el Tercer Reich duró 1000 años, ¿no? Porfirio Díaz duró 30, Hernández Martínez cayó, o sea, todos caen al final, ¿no? Entonces, ya está analizado el por qué caen, ¿no? Justamente en esta literatura sobre autocratización hay varios textos recientes que han analizado sobre las resistencias a la autocratización, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en algunos países donde después de un proceso de autocratización regresa la democracia, ¿no? Entonces, en América Latina tuvimos varios ejemplos a finales de los años 80, ¿no? Los países del Cono Sur que retomaron la democracia. Entonces, podremos tener un escenario similar en El Salvador. Entonces, la perspectiva está en que El Salvador va a tener un antes y un después de la dictadura de Bukele, sin duda, ¿no? Ahorita estamos en el proceso de la instauración autoritaria, pero va a venir un post-Bukele en algún momento, y en ese momento se tiene que reconstruir todo lo que esta dictadura ha destruido, ¿no? Entonces, algo muy importante, por ejemplo, en términos de derechos humanos y de verdad histórica, es la documentación tan importante que están haciendo colectivos de víctimas, organizaciones de derechos humanos, que es todo lo que está ocurriendo en esta llamada guerra contra las pandillas o en este régimen de excepción, porque en el futuro esos van a ser procesos en la Corte Interamericana o incluso hasta en la Corte Penal Internacional, justamente, ¿no? Aquello que está sucediendo hoy en día en los Estados Unidos sobre los procesos contra pandilleros con los cuales Bukele negoció o varios de ellos incluso los liberó. Entonces, las perspectivas están en primer lugar en que la resistencia
puede ser de diverso tipo, pero una muy importante que se está dando en El Salvador es la resistencia de documentar todo lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que la labor que hacen las organizaciones para identificar cuántas personas inocentes, las muertes bajo custodia del Estado, que ya son más de 400, toda esa labor de documentación creo que es muy importante. Un pendiente que no alcancé a cubrir con el libro, pero que es clave, es que el apoyo a Bukele no es unánime, o sea, no existe el 97% que él tanto reivindica, es un mito, ¿no? Entonces, es Mm. inestable. Entonces, justamente por todos estos elementos que no logra cubrir la dictadura, como la pobreza, el endeudamiento, todos esos que ya mencionamos, implica que el apoyo popular, muy claramente en la última elección de la Asamblea Legislativa, es que el apoyo lo tiene el presidente, no lo tiene su partido ni lo tienen sus diputados. Tuvieron Mm. que recurrir al fraude electoral, justamente, o Es tuvieron que correcto. recurrir a esta última reforma inconstitucional. Insisto que todos ya están en el plano de la ilegalidad, ¿no? Este, ya no hay orden constitucional, por llamarlo así. Entonces, esta nueva aprobación de que haya una reelección indefinida y que se empalme la elección intermedia con una elección presidencial para reelegir indefinidamente a Bukele, lo que hace es atender a un llamado de que no hay un apoyo unánime, ¿no? Hay un descontento justo con muchos de los alcaldes de Nuevas Ideas, entonces hay una resistencia que está incipientemente organizada, entonces uno ve grupos como el movimiento tan importante de movimiento de víctimas del régimen Movir o la incipiente articulación del bloque de resistencia y rebeldía popular, otro tipo de el movimiento por la defensa de la clase trabajadora, es decir, diversas expresiones del movimiento social salvadoreño que están poniendo la atención en aquellos focos rojos que no está atendiendo el régimen, ¿no? Entonces yo creo que esas articulaciones eh, al final van a ser los autores, los artífices más importantes del retorno a la democracia, ¿no? No hay un partido político de oposición fuerte que logre hacer un contrapeso, pero sí hay un movimiento social, ¿no? Hay un concepto en psicología social que me gusta mucho, que lo veo patentemente en El Salvador, que es el de la minoría activa. Es decir, grupos que están en posición de desventaja, que son la minoría, que no forman parte del consenso mayoritario, pero que en un futuro pueden ser mayoría. Entonces, aquellos que están señalando la violación sistemática de derechos humanos, aquellos que están señalando, hey, sí, tenemos seguridad, pero ¿a qué costo? O, hey, vean cómo están los hospitales, las escuelas, cómo está todo desmantelado, por decirlo así, en las demás carteras de Estado. Esos grupos minoritarios que dicen el rey está desnudo, después van a ser la mayoría, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier dictadura, pues sí existe pues esa posición de desventaja que lleva a la autocensura, que lleva al exilio, que lleva al dejar de hacer cosas, pero quienes se quedan haciendo cosas son quienes al final van a lograr pues hacer esa mudanza política, ¿no? Entonces yo creo que la perspectiva es que este régimen está construyendo seguridad a costa del castigo y de la anulación de la democracia, pero no está logrando resolver todos los demás problemas. Todo Mm. esto que nosotros analizamos teóricamente, académicamente, me lo explicó a mí hace poco en Honduras un taxista. Yo fui al Congreso Centroamericano de Antropología y el Ya. taxista me decía, hablaba sobre El Salvador y decía, qué bien están con Bukele, ¿verdad? Ya tienen seguridad. Dice, pero creo que todo lo demás están igual, ¿verdad? O peor. Entonces les Sí. quitó a las pandillas, pero los está robando, me dice. Era un taxista informado, ¿no? Entonces, realmente Ajá. es lo que está ocurriendo. O sea, mejoras en tu percepción de inseguridad y en una disminución de la violencia, pero empeoras en todo lo demás. Entonces, yo creo que el análisis de este compañero taxista me parece que es como lo que mejor Ah, retrata lo que está sucediendo. no, gracias, Edgar, te agradezco muchísimo. Esta parte para mí es importante porque la realidad es que sí es cierto, hay nuevas formas de movilización y yo creo también que hay nuevas formas de organización que se van a seguir naciendo en el país porque también los humanos pues tenemos necesidades que no solo el problema de la seguridad, sino también la comida, la vivienda, la salud, y si no se resuelve eso es muy difícil. Pero también
Y yo creo que eso es muy importante en un régimen como de este tipo, y tú que has estudiado esto, sabes que también eso va a aumentar la represión y aquí en México está llegando mucha gente que viene siendo perseguida por el régimen. Pero también es importante, y aquí es el llamado en México a la necesidad de que se conozca la realidad salvadoreña y que se entienda la el desprestigio internacional que crea este tipo de régimen, ¿no? Y que es importante desenmascarar aspectos que a veces desinforman a la población. Te agradezco muchísimo, que hayas estado este espacio conmigo aquí, eh, y agradezco a la 4TV la oportunidad de seguir explicando sobre el caso salvadoreño y dar especie de ventanas o de luz de información diferente a las que oficialmente se emiten desde El Salvador. Gracias, Edgar, y nos seguimos viendo en otros eventos. Muchísimas gracias por la invitación.